Buenas noches, vamos a comenzar. Primeramente, recordarles que hasta la fecha ya hemos visto bastantes características las cuales tiene nuestro sistema. Desde un simple objetivo, la problemática, hasta ahora lo que hemos visto, el manejo de diccionario de datos, incluido con nuestro diagrama de flujos. Como saben bien, ayer hemos visto la parte introductoria de lo que es diccionario de datos. Para hacerles un resumen más claro, y quiero que me lo entiendan bien, hemos indicado que un diccionario de datos son diferentes características en forma resumida para determinar palabras grandes en algo más corto, con diferentes símbolos, signos y demás. Hemos dado diferentes ejemplos, los cuales vamos a ver hoy día para que puedan ir repasando. Hemos visto el signo igual, los paréntesis, las llavecitas y demás cosas, ¿verdad? Ahora bien, cuando ustedes utilizan el diccionario de datos, tienen que saber bien organizar dentro de su diagrama de flujo. He ido viendo ayer la tarea que me han mandado y hay algunas personas que ya estaban implementando esto de una forma correcta. Y eso está bien, ya que con eso están demostrando que están haciendo la práctica. Algunas personas siguen redundando, no tienen coherencia al momento de ir analizando el problema y cómo ir resolviendo este problema. Así que tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Listo? Voy a compartir mi pantallita para volver a repasar lo que hemos visto ayer. ¿Se ve, verdad, mi pantallita? Ya, tenemos ahí. Ya ahí. Ahora vamos a continuar. El día de ayer ya hemos visto la parte introductoria, como les he mencionado, también con unos ejemplitos, bastantes ejemplitos, los cuales nos han servido para poder entender. Voy a dar un resumen en esta parte para luego continuar a lo que nos toca después. Diccionario de datos, les voy a pasar esto el día de hoy, ayer igual me olvidé pasarles esto. ¿Dónde está la definición que nos dice que es un catálogo largo donde se va almacenando diferentes abreviaturas o códigos, los cuales nosotros manejamos dentro de nuestro diagrama de flujos? También hemos visto donde nos dice que tiene características lógicas, las cuales al analizar ese término entendemos qué nos está tratando de decir nuestro sistema. Posterior a eso hemos visto los objetivos que tienen estos diccionarios de datos dentro de lo que van a almacenar ya sea su programa o la interfaz de su diagrama de flujos para poder entender gran parte de las características y el funcionamiento que tiene su sistema. Continuando, hemos visto la importancia en la cual hemos visto para qué nos va a servir más adelante, cómo se va implementando, los detalles y las características que tienen estos diccionarios de datos al momento de ir implementando dentro de nuestro sistema. Todo eso hemos visto el día de ayer. Ahora, esta parte de acá es lo que a mí me interesa y quiero repetirles. ¿Listo? El día de ayer estábamos viendo esta parte donde estábamos viendo diferentes tipos de simbologías, las cuales nos van a determinar qué significado tiene, como este ejemplo de acá que hemos visto, ¿verdad? Al implementar esto. Por ejemplo, acá, yo conociendo lo que es la parte del igual, quiero que alguna persona que se acuerde me diga qué significa esta parte. Y ayer hemos repasado ya eso. Esta parte donde nombre hasta apellido materno. Dígame cómo se interpreta eso. A ver, díganme. ¿Cómo se interpreta, muchachos? Todo. ¿Esto qué significa? Nombre, es apellido, título y... ¿Nadie no va a participar? Sería nombre, definido, título y primer nombre y apellido. ¿Apellido qué? Apellido paterno y apellido materno. Ya.
Para hacer un resumen más global, nos está indicando que cada nombre que nosotros utilicemos esté involucrado tanto un título y un nombre completo. De esta forma yo puedo organizar y entender toda esta parte de una forma resumida. Ahora acá, quiero que me digan este título, ¿qué significa? Toda esta parte de acá. A ver. Ayer igual vimos eso. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? A ver. Sería título definido. Esas corcheas. No puedo, licenciado. ¿Se han olvidado? A ver. Lean acá qué les dice esto. ¿Ya han leído? Ahora díganme qué significa esta parte de acá, dentro de un diccionario de datos. A ver, un valiente, una valiente. Título define o está presente, ¿no? Señor, señora, doctor, ingeniero. Está presente, dice. Definido como presente. Ya. Les voy a dar un ejemplo de qué se está tratando de hacer esto dentro de, para términos generales, ¿listo? Para que puedan entender igual mejor. Nos dice, primero, que dentro de un nombre tenemos el título, o está representado por el título, primer nombre, apellido paterno y apellido materno. Nos dice que un nombre, José Pérez Perales, está representado por lo que es esto, un nombre. Ahora, ¿qué viene a ser el título? Y repasando lo que teníamos anteriormente en esta parte, ¿qué nos dice que está presente uno de estos atributos? Nos indica que al momento de que nosotros estemos escribiendo un nombre, se le va a determinar si es señor José Pérez, señora María Peredo. De esta forma se le está llamando como título. ¿Listo? A eso se refiere. Por eso nos dice acá en este ejemplito. Ejemplo, el nombre significa o está implementado con el título y primer nombre y apellido paterno y apellido materno. Tal como tenemos acá. Esto de acá. Y al mismo tiempo nos dice que está presente, interpretado también con un título, que se lo determina como señor, señora, doctor, ingeniero. Puede venir bastantes otras cosas, como técnico, también puede venir como, no sé, licenciado, que está abreviado, puede ir incluido uno de esos atributos dentro de esta parte de este sistema. Ahora, nos dice que el primer nombre, leyendo siempre esta parte que dice definido como, pueden imaginar así, nos dice que el primer nombre está definido como un carácter opcional. El carácter opcional que está dentro de estas llavecitas significa que podemos utilizar nombres cualquiera. José, Gabriel, Enrique, Martina, Pedro, no sé, Cirilo, tantos nombres que tenemos. Puede incluido cualquier nombre. Puede haber incluido cualquier apellido materno y paterno. Eso nos está ahí determinando dentro de esta parte del diccionario de datos. Ahora, esta parte final de acá, que les he indicado, que ayer les he preguntado y no sabían cómo responderlo. Nos dice que tenemos el carácter que está definido o están presentes atributos de caracteres de A a la Z en mayúsculas y de la A a la Z en minúsculas. Acá, si ven bien, puedo utilizar mayúsculas o también puedo utilizar minúsculas. Yo ya puedo utilizar cualquiera, porque acá dentro de mi diccionario de datos y dentro de mi diagrama de flujo, voy a determinar esto. ¿Listo?
¿Y para qué se va determinando todo esto? Como les he dicho el día de ayer, cada código, cada fuente, cada parte tiene que saber identificarse. Y les he puesto con lo que era un I igual a 2, I igual a 3, y sucesivamente así muchas cosas, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir entendiendo el programa que están realizando, o en este caso el análisis de su sistema. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta acá? Les he dado un resumen de lo que hemos visto el día de ayer. Hablen, muchachos. Ya, el menos solamente es un separador acá, nada más. No, no está involucrado en otras cosas, es un separador. ¿Alguien más que quiera preguntar? Para que empiece el nombre o el apellido con mayúscula, ¿es otro o código? Acá ya estoy determinando que puedo utilizar mayúsculas o puedo utilizar minúsculas. Si yo solamente me determino que van a ser caracteres de letras mayúsculas, esto ya no pondría. ¿Listo? Eso ya estoy determinando. Ok, listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Recuerden que hoy día tienen que preguntar todo porque mañana ya tienen un primer examen. Complicadito. Disculpe, licenciado. ¿Significa que nosotros vamos a usar esta simbología para determinar? No lo estoy entendiendo, la verdad. Para que puedas determinar tu diagrama de flujo y te vayas acostumbrado al momento de ir elaborando tu sistema en un programa o un lenguaje de programación, ya que no puedes escribir todo un nombre completo ni tampoco una teoría inmensa para poder definir una parte de código fuente. Por eso mismo se utiliza el diccionario de datos como un resumen o como una abreviatura de cómo ir identificando cada elemento dentro de tu sistema o dentro de tu programa, el cual estás elaborando tú. De esta forma se trata de entender el diccionario de datos. ¿Entendido? ¿O lo dije muy rápido? No, está bien. Lo que quiero saber, debe haber, considero, no sé si es así, en el diccionario de datos debe haber simbología ya predeterminada a nivel, digamos. Hay ejemplos. Con respecto al diccionario de datos hay bastantes ejemplos, pero tú también lo puedes crear para poder identificar. Imagínate que tú pongas un nombre de una empresa que no exista. Y para que puedan entender las personas, obviamente tú vas a determinar cómo va a realizarse tu sistema. Muy aparte de los diccionarios de datos que hay ejemplos, tú también lo puedes ir trabajando manualmente, pero eso lo tienes que ir determinando en un cuadro sinóptico o en algo en el cual se vaya interpretando de cómo estás realizando tu trabajo. Ya, está bien entendido. La simbología, esto, por ejemplo, que utiliza igual más comillas, corchetes, paréntesis, esa ya debe estar preestablecida, ¿no? Claro, tiene que estar ya determinada cómo estás haciendo. Ya, aparte de esta simbología que nos ha mostrado hace rato en un cuadrito, ¿hay otras más? Claro, hay más. Vamos Ya. a ir viendo más adelante. Ahorita solamente son los más fundamentales, para así decirlo, para poder unir una frase con otra o una terminología para ver qué significa. En este ejemplo, disculpe, profesor, yo, por lo que yo he entendido, el ejemplo dice que el nombre define, ¿no? Definido como, o sea, el título más el primer nombre más el apellido paterno más, y es, ¿no? El más, ¿no? Y Claro. significa. Sí, Ya. como ayer no estabas presente, me decías, ¿verdad? Ayer todo eso les he dado a grandes rasgos, en el cual les he ido determinando cada uno de estos, que es como estarías reemplazando una palabra o un símbolo por una letra, en este caso una letra, o para identificar todo esto. Por eso se lo va leyendo de esta forma. Nombre definido como título y primer nombre y apellido paterno y apellido materno. De esa forma se lee. Acá, título definido como un atributo indispensable como señor, señora, doctora e ingeniero. Y eso acá tenemos eso, atributo. Y de esa forma se va interpretando y leyendo cada una de estas partes.
Perfecto. Gracias, muy amable. Ya, ¿alguna otra duda, consulta? Para continuar, hablen niños. Les voy a decir niños porque no me responden. Jóvenes, padres de familia, madres de familia, hablen. Habla uno, habla dos, habla tres. Los demás calladitos. Esto es complicado, señores. No es fácil de entender. Y por eso quiero que hagan todas sus preguntas. ¿O está facilito? Acá en la parte de llaves me pregunta su compañera acá en presencial. Donde dice primer nombre igual a opcional carácter, el carácter significa que tú puedes poner cualquier palabra, cualquier letra, cualquier tipo de texto. Por eso se le llama opcional. Tú puedes poner José, María, Enrique, cualquier cosa aquí. Y por eso te dice carácter opcional. ¿Listo? Ya, como no dicen nada, vamos a continuar, luego no se quejen. Ya, definiciones. Una definición de un dato se introduce mediante el símbolo igual. En este contexto, el igual se lee como está definido por, o está compuesto de o, significa para definir un dato completamente la definición que se debe incluir. Como se dan cuenta, nosotros al ver este ejemplo decíamos, nombre definido como, o acá lo podemos reemplazar como significa. Eso nos está indicando acá. Podemos utilizar la palabra definido como o la palabra significa. Eso nos dice. Cualquiera de las dos terminologías podemos utilizar para poder interpretar nuestro sistema. Ahora, el significado del dato en el contexto de la aplicación, esto se documenta en forma de comentarios. Cada uno de los significados que nosotros vamos utilizando, vamos a hacer de la siguiente forma, ¿ya? Para que puedan entender. Nos dice que nosotros cuando hagamos nuestro diagrama de flujos o hagamos nuestro sistema, nos tenemos que crear una tablita. Dentro de esta tablita, vamos a ponerlo acá, diccionario de datos. ¿Ya? Dentro de nuestro diccionario de datos, nosotros, dependiendo del sistema que estamos realizando, ya tenemos que tener definido qué palabras vamos a usar. Y acá me puedo poner igual, significa, significa. ¿Verdad? Eso hemos visto. Que el igual significa, significa. Luego, las llavecitas que hemos visto que son opcional. Y de esta forma yo me tengo que determinar para que la persona que va a leer mi diagrama de flujo pueda entender qué términos estoy utilizando. Yo, por ejemplo, acá me puedo inventar que poner un más y un menos significa comparación. ¿Ya? Comparación. Yo puedo definirme de esta forma. Por eso les he dicho, no necesariamente tiene que ser de acuerdo a los ejemplos que ustedes usan. Tiene que ver de acuerdo a lo que ustedes pueden interpretar para que se pueda entender su diagrama de flujo. Hay ejemplos, hay normativas, hay leyes, pero imagínense que hacen un sistema enorme y ya no van a tener símbolos en los cuales quieran determinar alguna palabra o alguna cosa. Así que para eso tienen que ir elaborando su diccionario de datos con diferentes terminologías que van a usar al momento de ir creando su diagrama de flujos. Recuerden que dentro de su diagrama de flujos tienen que haber términos generales utilizados ya con esto. Voy a abrir mi diagrama de flujo para mostrarles el ejemplo que ayer estaba viendo. Acá, miren, acá ya tiene definidos. A ver, quiero que me lea alguien al azar qué se interpreta aquí adentro. Se realiza una suma. Ya, pero ¿cómo se leería? De acuerdo al diccionario de datos. Suma definido como 0. Ya, el N, ¿qué significa el N? Número. Número de Insertar un datos. número. Ujú. Un número de datos igual a 0. Acá, Número de datos es igual a número de datos más 1. aquí,
Suma es igual a suma de número de datos. Acá, No hay símbolo, ¿ah? Bueno, A es número igual a 50. Si no, se vuelve a repetir la suma, la n igual a n más 1. ya. En esta Y parte, el A se está determinando como un resultado. ¿Listo? Por eso se está poniendo este símbolo al inicio. Por eso les he dicho, ustedes pueden determinar cómo quieren hacer su diagrama y cómo se va a interpretar. Acá nos está indicando dentro de unos signos de interrogación que nosotros tenemos que hacer una operación de acuerdo a los datos que ya nos están entregando para ver si se va a mostrar una suma. Acá nos dice que teniendo un valor X, para así decirlo, más 1, que nos dé 50, se muestra la suma. En caso de que no tengamos un resultado 50, vuelve a hacer la operación hasta tener un resultado final. Y tenemos que saber interpretar estas partes. Y esto simplemente es un diagrama sencillo. Hay más complicados. ¿Listo? Así como su compañero José estaba interpretando, tienen que saber determinar de esta forma. Pero más allá de decirlo directo, suma igual a suma más números, tienen que ir determinando más ampliamente. Acá yo lo puedo decir, la suma está definido de esa forma, no directamente igual. Tienen que hacer de esa forma. La suma está definido como la suma más el número de datos que yo estoy interpretando. Tienen que tratar de hablar de esa forma. Y las personas que van a leer su sistema y ustedes lo van a mostrar, de igual forma tienen que explicarle así, para que puedan entender. Obviamente pueden hacerlo resumido, pero en términos generales tienen que saber interpretar manejando el diccionario de datos. ¿Listo? ¿Hasta acá entendido? ¿Continuamos? Profe, yo tengo una duda. Dime. Sí, aquí donde ha leído mi compañero, n es igual a n más 1. No es n definido como n y 1, así no sería. Se lo puede interpretar así igual, pero si te das cuenta, acá utilizando términos generales, n y 1, n más 1, se identifica más o menos así, que agarrando el n más un número o el n y un número, sumando, te va a dar un resultado. Por eso se lee y o también se lo puede interpretar como más. En este caso tu compañero lo ha dicho directamente, pero yo les he indicado acá en esta parte que tienen que saber utilizar términos más amplios y generales al momento de elaborar su diagrama. Ya. ¿Algo más? Licenciado, el diccionario que estamos haciendo ahora, uno tenemos que inventarnos nosotros, dijo. Otro, en la programación ya está dicho, ¿no ve? O no. Lo primero que tienes que hacer, recuerda que nosotros estamos haciendo un prototipo. Para el prototipo de sistema, tenemos que buscar ejemplos, guías, para poder implementar en nuestro sistema. Y eso es lo que han ido haciendo. Pero lo han hecho como 3 personas. Han tomado un sistema base, ir comparándolo con el que están haciendo e ir modificando, aumentando, quitando algunas cosas para que su sistema tenga una mejoría. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Ahora en esta parte de diccionario de datos puedes buscarte términos al igual que hemos visto acá, para que tú puedas ir interpretando tu diagrama de flujos. O también puedes ir viendo opciones propias de ti para poder identificar y determinar cómo estás elaborando tu diagrama de flujos. Eso ya es opcional, pero yo les aconsejo que siempre hagan con un texto guía porque estamos haciendo prototipo. No estamos haciendo un sistema completo. Cuando hagan un sistema completo es como 10 veces más que esto en la parte de aplicación. Así que eso tienen que tratar de diferenciar. ¿Listo? Ya. Vamos a continuar porque no quiero redundar en lo mismo. Ya.
estamos en esta parte. Ya hemos visto esto. Definiciones, listo. La composición del dato, si es que está compuesta de otros elementos significativos. Los valores que el dato pueden tomar si se trata de un dato elemental que ya no puede ser descompuesto. Nosotros cuando ya generamos automáticamente una definición de cualquiera de estos elementos de acá, no podemos interpretar de otra forma, ni tampoco ir separándolo. Por ejemplo, digamos, yo quiero interpretar que estos dos sea uno, y más adelante quiero utilizar uno y no otro. Obviamente va a haber confusión al momento de que se puede interpretar su sistema. Así que tienen que estar muy seguros de qué simbologías, qué abreviaciones, qué terminologías y demás están utilizando para poder mantenerlo después. No pueden cambiarlo, no pueden inventarse otra cosa a último momento. Siempre tiene que estar definido de una forma correcta, concreta, desde un principio hasta un final. ¿Listo? Ya. Nos pasamos acá. Dice datos elementales. Son aquellos para los cuales no hay una descomposición significativa. Cuando se han identificado los datos elementales, deben ser introducidos en el DD. Y proveer, son datos, ¿listo? Esta parte. Y proveer una breve descripción que describe el significado del dato. En el caso de que el dato tenga un nombre significativo, se puede omitir la descripción, sin embargo, es importante especificar las unidades de medida que el dato puede tomar. Ejemplo, peso, ayúdenme ahí. A ver. ¿Como peso es igual o...? Definido. ¿Definido cómo? Eso, definido por Eso. ¿Dónde es este? ¿Sí está? A los secretarios, ahorita les voy a explicar a ellos igual. Sí. No puede ser tamaño carnet, lo que se implica. No, les voy a guiar igual cómo van a descargar, cómo se lo van a imprimir, todos. Otra cosa, yo son de acá, tanto que yo allá lo viene normalmente para. El comunal está prohibido. Sí, les indica ahí eso igual también. Está bien. Sí. Y a comer, Sí, saben bien eso. Está bien, no se preocupe. Listo. Disculpar, estaban dando unas indicaciones. Continuamos. A ver, ¿qué significa esto? Peso. Definido como un comentario, ¿no? Que sería peso del paciente al ingresar al hospital. Acá, si se dan cuenta, les están comentando, haciendo un comentario. Al hacer este comentario, yo automáticamente aquí ya sé que voy a poner un peso del paciente. ¿Verdad? Acá peso es igual o está definido por aquí un comentario que nos dice que cada persona que ingresa yo automáticamente tengo que poner su peso ahí. Así que acá, digamos, será 60 kilogramos. El comentario me está ayudando al hacer eso, para que pueda entender cómo voy a ir implementando. Esta parte ya va más en programación, ¿listo? Pero es importante que lo sepa. Acá dígame esto que es lo mismo, ¿verdad? Altura está definido como unidad en centímetros, rango de 10 a 200. Obviamente nos está determinando que nosotros tenemos que poner valores en centímetros, de un rango de 100 a 200. Eso nos está determinando. Acá, sexo, igual a valores, acá datos totalmente definidos, o como dice acá, en esta parte. Son atributos que tienen que incluirse sí o sí. Como me dices ayer, femenino o masculino. Es necesario poner o femenino o masculino, necesariamente. No podemos poner más en esta parte del sexo, porque solamente existen dos sexos. Y eso es lo que nos está determinando, que hay solo dos tipos de sexos, y lo cual tenemos que poner femenino o masculino. Nada más. ¿Listo? De esa forma nos está ayudando a nosotros poder interpretar nuestro diagrama de flujo, nuestro sistema, de cómo vamos a ir implementándolo más adelante. ¿Entendido esta parte?
Ya. Datos opcionales. Un dato opcional es aquel que puede o no estar presente como componente de un dato compuesto. Ejemplo, dirección está definido como calle y número y ciudad y país y código postal. Acá nos está indicando que ciudad, país y código postal son opcionales. No necesariamente lo podemos poner. Los que no están entre paréntesis, sí necesariamente tenemos que poner la dirección. ¿Listo? Por eso dice un dato opcional, que nosotros cuando vamos a poner, por ejemplo, así. ¿Listo? Acá ponemos, digamos, una n igual a 1. Acá abajo, n igual a 2. Opcional 3. ¿Listo? De esta forma. Para hacer una operación podemos utilizar el 2 o podemos utilizar el 3. Eso nos está indicando al momento de elaborar un diagrama de flujos. Ahora, seguimos continuando. Eso es en la parte de opcional. Selección. Indica que un elemento consiste exactamente una opción de un conjunto de alternativas. Ejemplo, sexo definido como femenino o masculino. Tipo de cliente igual a gubernamental, académico, industria u otros. Tenemos que ver un elemento que es importante, como hemos visto hace rato en los atributos, que necesariamente tienen que utilizarse. Son las únicas alternativas que podemos manejar, las cuales se tienen que poner o femenino o masculino. No podemos aumentar más. Acá lo mismo, estamos definiendo que algunos de esos atributos necesariamente tienen que ser utilizados y no los podemos cambiar. Eso es selección, escoger o esto o aquello, pero necesariamente tiene que estar incluido uno de esos datos. A diferencia de acá, de que si quiero lo pongo o si quiero no, acá necesariamente se tiene que poner uno de los dos. ¿Listo? Continuamos. Iteración. Se usa para indicar ocurrencias repetidas de un componente en un elemento compuesto. Ejemplo, orden de compra está definido como un nombre de cliente, más dirección de envío y más artículo que es opcional, que significa que una orden de compra siempre debe contener un nombre de cliente, una dirección de envío y 0 o más concurrencias de un artículo. Nos está indicando que ustedes al momento de estar utilizando valores en esta parte de iteración con las llavecitas, tienen que saber determinar dentro de esta orden, perdón, de este significado, algunos datos necesariamente tienen que estar, o si se repiten, no lo podemos utilizar. Como dice, ocurrencias repetidas. Por ejemplo, en este artículo algunas palabras se pueden repetir. Por ejemplo, yo tengo una dirección de una calle, dirección de otra calle, dirección de otra calle. Puedo utilizar solo 2, ya no 3. Pero como opción puede haber una tercera que necesariamente puede estar ahí en caso de que yo lo requiera. Pero como se están repitiendo tantas calles y solamente con 2 ya puedo encontrar la ubicación, solo las dejo las 2. Por eso dice ocurrencias repetidas, momentos repetidos, lugares repetidos, palabras repetidas, las cuales ustedes pueden poner o no pueden poner. ¿Listo? De acuerdo a eso, ustedes ya definen. Para hacerlo como un ejemplo claro que les he dicho de las direcciones, ustedes van bien, ¿verdad? Tienen 3 direcciones para identificar una calle. Como ven, son 3 calles. Para mí es muy largo repetir tantas calles. Necesariamente, si pongo las 3 calles, obviamente puedo encontrar más fácil. Pero imagínense Ayacucho y Heroínas. ¿Quién no conoce esa calle? No voy a poner Ayacucho, Heroínas, Bolívar y demás. Solamente con esas 2 calles ya me puedo localizar cómo llegar a ese lugar. Pero si necesariamente quiero poner otra calle más, lo pongo. Es algo repetido y demás, pero me puede servir. Ustedes ya definen eso dentro de su sistema, su diagrama de flujo, cómo lo quieren ir implementando. ¿Listo? Hasta acá quiero que me digan dudas, consultas antes de pasar a esto que ya es más complejo. A ver, dudas, consultas. Esta parte donde hay, digamos, los cheques, una barra, otra barra, la tercera barra.
Son atributos. Tú puedes ponerte 2, puedes ponerte 3, puedes ponerte 4. Son valores que necesariamente tienes que utilizar de acuerdo a la selección que tú estás poniendo en tu sistema. No puedes dejar libre cualquiera de ellos. Necesariamente se tienen que utilizar y seleccionar. O el uno o el otro. No hay opcional de que uno sí, uno no. Hay necesariamente uno u otro tienes que poner cuando estás creando tu sistema. ¿Listo? Ya. ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas allá en virtual? Están muy calladitos, no dicen nada, me preocupa. ¿Se ha desconectado mi internet? No creo, ¿verdad? Hable, muchachos. No, dice, por el momento ninguna. Recuerden que me van a hacer para mañana su diagrama de flujo de su sistema y su diccionario de datos. Así que quiero que hablen bien claro, porque es algo, un trabajo ya eso para mañana. Y dice, sería bueno hacer un ejercicio en base a uno de los trabajos que estamos haciendo, por lo menos 2 pasitos, digamos. Claro, pero sus compañeros no dicen nada. Por lo menos tú estás participando. Los demás, Pero lo están pensando, dice. Las llaves y los paréntesis son casi iguales como separado. no. Diferente. Ahorita voy a explicar eso. Ya, a ver, compañeros, hablen. Si está todo claro, está todo diferente. ¿Entienden o no entienden? Poquito más explicar, dice, por favor. ¿Los demás? Liz, tiene una explicación más. Sí, le hice ahorita más del ultimito. Apoyo la noción. Ya, vamos a hacer con este resumen de acá que es más fácil de entender. ¿Listo? Ayer se usó de diferente manera, ¿se acuerdan? El signo igual cuando están utilizando dentro de un sistema un diagrama de flujos, significa, es definido como o también como la palabra significa. El signo más allá de una simple suma, también significa como la letra I. Las llaves significan cero más de cualquier cosa que esté dentro de las llaves y es repetición. Las cosas repetidas, si necesariamente las quiero poner o no las quiero poner. Cuando ya hay 2 palabras separadas dentro de unas llaves, nos dice inclusive. Nos indica que dentro de una comparación de datos, puede utilizarse una cosa o puede utilizarse otra. Necesariamente. O pueden utilizarse las dos al mismo tiempo. Por eso dice inclusive. Puede utilizar la N o inclusive el M para determinar los 2 valores. Estas llavecitas o corchetes, perdón, con las líneas ahí, significa que uno de los atributos entre las bases está presente. Como les he repetido. Nos damos 2, 3, 4, 5, hasta 6 palabras, valores o datos y necesariamente uno tiene que incluirse sí o sí en el sistema. No lo puedo dejar libre. O puedo utilizar en este caso del ejemplo masculino y femenino, al llenar datos de una persona, necesariamente tiene que incluir masculino o femenino. No puedo aumentar más ni quitar menos. Masculino o femenino. Porque se acuerden, perdón, que existen 2 tipos de sexo. Masculino o femenino. Ya estoy determinado automáticamente eso. Estos paréntesis significa que entre el ítem de paréntesis es opcional. Que algunos datos que yo estoy poniendo, a veces lo puedo utilizar o a veces no. Algunas veces, cuando hago una operación, algún valor me va a servir, pero solamente es opcional como ejemplo. Tal vez más adelante no me va a servir esto. O tal vez sí me va a servir. Pero yo entre paréntesis lo pongo para ver que sirve como una opción. Cualquier valor que voy a utilizar. Estas pequeñas comillas dice, incluye literales valor a utilizar. Y ahora acá vamos a ver un ejemplo. Eso quería llegar. Miren. Acá dice dígito. 1, 2, 3 o 4. Necesariamente cualquiera de esos valores, como hemos visto de la parte de atributos, se tienen que utilizar. Y como está puesto entre comillas, nos indica que podemos utilizar dígitos o en forma de letras. En vez de que diga un 1 como ese dato de ahí, puede estar escrito la palabra ya convertida en letra 1. En el 2 de igual forma, o dígito 2
o la palabra directamente 2. ¿Listo? Eso quería indicarles en esta parte. Volvemos acá. Esto ya les he indicado que cuando están haciendo programación o pueden implementarlo en su sistema o cualquier cosa, cuando ponen 2 asteriscos y lo que está adentro significa que es un comentario el cual define cualquiera de estos símbolos de acá o la problemática a la cual se está mezclando. Por ejemplo, acá yo me puedo poner asteriscos y acá dentro de esos asteriscos determinar qué operación se está haciendo acá dentro. Y eso es lo que determinan dentro de los asteriscos. ¿Listo? Ahora, vamos a nuestro ejemplo de acá. Quiero que ustedes me lean todo esto. ¿Qué significa? La lista de seminarios. Define como título y número, versión y fecha y en ese caso sería repetición, detalle de seminario. En esta parte de repetición o la parte opcional, nos está indicando que nosotros podemos utilizar un texto en el cual se va determinando todo lo que se ha visto en este seminario. Pero como saben, es algo que puede ir o no puede ir acá. Ustedes lo pueden poner. Si necesariamente creen que les va a servir, está incluido este detalle de seminario, pero casi al igual que el paréntesis, por eso su compañero decía, es casi similar. Es casi similar, con la única diferencia que nosotros cuando ponemos las llavecitas de acá, estamos determinando que esta palabra de acá en algún momento nos va a servir o necesariamente está determinando algo dentro de este sistema, está determinando algo importante. Pero no es tanta la importancia a la cual se está tomando. A diferencia de la parte de los paréntesis, si aquí habría paréntesis, nos está indicando que nosotros no tenemos que anotar esto. Que si queremos lo anotamos y si queremos no. Acá tenemos que anotar, pero lo podemos usar o no lo podemos usar. Pero necesariamente tenemos que anotar esto. Ahí se ve la diferencia. En opcional, digamos acá entre paréntesis, dice detalle de seminario. Yo voy a poner el detalle. No, mejor no lo pongo y no lo pongo. Acá, tengo que poner el detalle entre las llavecitas, pero si quiero lo uso y si quiero no. Pero ya se está mostrando ahí el detalle. Ahí está la diferencia entre las llavecitas y los paréntesis. ¿Entendido? ¿O no se entendió? Por ejemplo, en Word. ¿Qué? Un ejemplo en Word, así escrito. Ya. ¿Dónde está? ¿Qué más nos dice? Número de versión y fecha. Ya. Cuando está acá, perdón, esta aquí era la llavecita. Cuando está de esta forma, estamos anotando. ¿Listo? Si dentro de la anterior parte, que era como esa determinación que han visto en el ejemplo, y lo voy a copiar esto para que puedan entender. Acá decía título. Acá vamos a ver versión. Acá nos decía fecha. Y acá nos decía detalle. Ya. Acá tenemos lo siguiente. Yo me he determinado esto dentro de mi sistema o dentro de mi diagrama de flujo. Es igual, como estábamos viendo el modelo estructurado,
que ustedes se determinaban, ¿verdad? Acá, análisis del sistema, acá ponían después la parte que nos indicaba producto del sistema, digamos. Eso es solamente un bosquejo. Y ustedes al momento de hacer en parte teórica, hacían esto. Acá es lo mismo. Ustedes están dando como una orden, como comandos, los cuales van a incluir dentro de su sistema. Y acá se entiende de esta forma. Yo lo estoy escribiendo. Acá entiendo que en un taller de seminarios, en una lista de seminarios, existe un título de ese seminario, una versión, una fecha y tiene su detalle. En este detalle me está indicando que yo anote el detalle. ¿Listo? Que anote el detalle porque hay llavecitas. Pero si abría los paréntesis, vamos a ver dónde está mi paréntesis, no me sale, ya. Ahora ahí. Si tuviera paréntesis, me está indicando de que yo, si quiero lo pongo y si quiero no, al momento de ir llenando el sistema. Acá ya he llenado el título, si se pone, la versión se ha puesto, la fecha se pone. Acá dice opcional. Yo si quiero no lo pongo, pero ya se está determinando que puede existir un detalle de seminario. Pero si estaría en llaves, como hemos visto hace rato, necesariamente lo tengo que poner directo. Y al momento de hacer un programa más adelante, cuando ya ustedes van a utilizar la parte de programación, acá ya deciden si esto se va a utilizar o no se va a utilizar. Pero ya está presente este dato. Ya lo han puesto. Y es un dato el cual está determinando toda esta parte de acá. ¿Por qué se le dice iteración o repetido? Porque aquí estoy repitiendo todo lo que se ha visto en el taller, algo que no me importa, porque solo me importaba qué fecha se ha hecho, qué día se ha hecho y cuál era el título. El detalle a mí ya no me importaba, no me servía, porque es algo repetitivo, algo monótono, que yo no quiero utilizar, pero lo anoto, porque tal vez me puede servir más adelante para sacar más datos de eso. En este caso, como me habían llavecitas, sí lo estoy poniendo. Si hubiera sido paréntesis, si quiero lo pongo, si quiero no lo pongo. ¿Ahora sí entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Sí, entendí eso. Ya. Esto, díganme. Detalle de seminario. Tenemos 5 minutos más, muchachos, porque luego tengo que grabar. Así que apuren, díganme. Un poquito más explicar, licecito, por favor. ¿Qué? Esto. Lean, defínanme. El detalle de seminario. Detalle de seminario definido como día, semana y horario y aula y repetición. Iteración repetida, lista de estudiantes. Así lo van a manejar, ¿listo? Ya. Iteración repetida, lista de estudiantes. ¿Esto de acá? Iteración repetida del nombre y el apellido paterno del estudiante. Lista de seminarios. El título significa el título y el número de versión y la fecha. Y la iteración repetida del día de la semana, el horario, el aula. Y la iteración repetida del nombre y el apellido paterno. Número de versión igual al dígito. ¿Y esto qué significaba? Incluye literal o valor numérico. O valor numérico, una rayita o un signo menos, más el dígito. O el dígito acá. Dígito, acá, léanme esto. Atributos. Con valores de dígito o literales, los cuales se van a seleccionar, ¿verdad? Sí. El horario, definido como el horario inicio, más este símbolo determinado como literal o como dígito, y hora de término. Hora de inicio igual a los valores o atributos determinados como dígito o literal del 9, 10, 11, 12 hasta llegar, digamos, al infinito. Sí. Es un poco complejo, muchachos, y yo lo sé, pero tienen que saber determinar cada uno de estos puntos. ¿Listo? El día de mañana ya tienen un examen.
Este examen va a estar incluido, en el cual ustedes me van a hacer algo sencillo. Va a estar incluido diccionario de datos, algunos diagramas de flujos que me lo van a hacer, algunas preguntas. Van a ser solamente 10 cosas, al igual que dieron su anterior examen. Hasta el momento ya hemos visto bastantes cosas, ¿verdad? Mañana netamente es todo casi gráfico. Ya hemos hecho teoría, ya han hecho mucha teoría. Ahora nos falta la parte gráfica. Mañana va a estar incluido los diagramas de flujo, organigramas, la parte de las gráficas de los muñequitos, diccionario de datos. Todo eso está incluido el día de mañana. Van a ser 10 preguntas, incluido todo. Ejemplo, de la 1 a la 5 pueden ser preguntas como el anterior examen, y de la 6 a la 10 hacer un mini sistema solamente con pequeñas cosas de organigramas, diagrama de flujos, diagrama de interfaces de los muñequitos, diccionario de datos, y puede haber otro tipo de dato más que yo les pido. Y eso lo van a hacer. Obviamente va a estar determinado para 1 hora su examen. ¿Listo? Así que tienen que prepararse bien. Esta grabación ya se está grabando, espero que no pase nada, les voy a enviar en un momento más. Y les voy a mandar después un texto con teoría de, y diapositivas de acá más. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? En el examen va a haber el diagrama de flujo incluido ahí adentro que tenemos que hacer este diccionario de datos, utilizar. No. El diagrama de flujos van a hacer, digamos, hacer diagrama de flujo, pero no es necesario esto porque se van a complicar. Su tarea para mañana, ¿qué es? Hacer su diagrama de flujo, uno neutral o uno básico de su sistema, e ir poniendo su diccionario de datos de cómo van a ir creando más adelante. ¿Listo? Ya saben que se pueden guiar con otros sistemas. Su diccionario de datos y su diagrama de flujo de su sistema. Espero que ya hayan corregido los errores que les he mandado. Y todo eso me envían hasta antes del examen del día de mañana. ¿Entendido? ¿Dudas, consultas? Ninguna. Hay personas que entran acá y no ponen su entrada en el grupo. Así que yo voy a poner falta a los que no están poniendo su entrada. Voy a pausar esta transmisión, vayan haciendo su diccionario, vayan repasando, voy a pasarles en este momento las diapositivas y luego el video. Nos vemos en el grupo, muchachos.